Millonario, enterrado vivo, salvado por niño y su amante, revela secreto que hace llorar. El sol se escondía tras edificios descoloridos y la brisa traía consigo el olor a desechos y desesperanza. En ese escenario, el destino de Ricardo, un millonario arrogante, iba a tomar un giro inesperado. Al volante de su lujoso automóvil, despreciaba lo que no podía comprar. ¿Por qué perder el tiempo con estos miserables?, pensaba mientras aceleraba, ignorando las señales de alto en el barrio marginal que lo rodeaba. De pronto, un grito desgarrador y un giro sorpresivo. ¡Bang! Un estruendo repentino y su mundo se tornó negro. Despertó atrapado en su auto, que yacía en una zanja, enterrado entre chatarra y polvo, el sonido de su propio aliento resonando en el silencio. Su pecho se oprimía cada vez más, una mezcla de miedo y soledad. Sus manos temblorosas buscaban escapar, pero las puertas estaban dobladas, selladas como su propia alma, llena de egoísmo. Recuerdos fugaces pasaban por su. Este era el precio de su arrogancia. Mientras tanto, Lucas, un joven soñador de la calle, se acercaba curioso. Con su mirada ávida y un trozo de esperanza, había visto el accidente desde una esquina. Sus pasos rápidos lo llevaron a un lugar oscuro, donde la bruma de mala fortuna se mezclaba con su propia historia de sobrevivencia. Lucas nunca había tenido nada, pero en su pecho guardaba un gran corazón. Al llegar, un olor a metal y a aceite quemado llenó sus fosas nasales. ¿Hay alguien ahí?, gritó, su voz sonando como un eco de lo que podría ser su última oportunidad para hacer algo importante. Justo detrás de Lucas, Marina apareció. Ella había estado perdida entre la confusión, huyendo de sus propios pensamientos y sus decisiones. Su corazón latía con fuerza. Sabía que tenía un secreto que podría cambiar todo. Su relación secreta con Ricardo era un caos. Se acercó a Lucas, compartiendo al instante una mirada cómplice, como si entendieran que la vida de Ricardo pendía de un hilo. «Vamos a sacar a ese tipo», dijo ella, ocultando su temor tras una sonrisa crítica. Mientras luchaban para liberar a Ricardo, un grito lejano interrumpió el silencio del cementerio de autos. «¡Ayuda!», resonó en el aire, un fragmento desgarrador que desdibujaba las fronteras entre el dolor ajeno y el propio. Ricardo sentía pánico. Cada segundo que pasaba podía ser el último. Su mente se ahogaba en arrepentimientos. Pero entre las sombras de su impotencia, una chispa de esperanza iluminó el atuendo de Marina. «Si lo hacemos juntos, podemos cambiarlo todo», pensó, a pesar de saber que su secreto, si salía a la luz, podría ser el fin de cualquier redención. Ahora, con el tiempo corriendo y los secretos amenazando con desmoronarse, la tensión crecía. ¿Lograrían rescatarlo a tiempo? ¿Se atreverían Ricardo y Marina a enfrentar el remordimiento y la traición? La pregunta latía en el aire, una incertidumbre que podía cambiar sus vidas para siempre. Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Mientras luchaban por liberar a Ricardo, el tiempo parecía paralizarse. Marina y Lucas, sudorosos y llenos de determinación, se esforzaban por abrir las puertas del auto. La tierra metálica se colaba en sus manos, pero la desesperación los empujaba hacia adelante. «¡Vamos! ¡Es nuestra única oportunidad!», gritó Lucas, sus ojos reflejando el miedo y la esperanza. Marina sintió, respirando hondo. Sabía que su secreto podría cambiarlo todo, pero en ese momento había otra vida en juego. De repente, un estruendo hiriente llenó el aire. La ráfaga del viento sacudió el entorno, y ambos se detuvieron en seco. «¿Eso fue un disparo?», murmuró Marina, el brillo de su mirada apagándose momentáneamente. Lucas giró su cabeza rápidamente.
su corazón latiendo con fuerza. En el fondo, un grupo de personas había empezado a reunirse, ojos curiosos y murmullos inquietos. Esto no es bueno, pensó Lucas, pero no podía dejar de intentar salvar a Ricardo. Mientras tanto, dentro del auto, Ricardo se retorcía. El miedo se apoderaba de él y sus recuerdos lo atormentaban. La voz de su madre, recordándole siempre que el dinero no lo era todo. Su primer amor, que se alejó por su arrogancia. Si salgo de aquí cambiaré, decía para sí, aunque la duda lo aprisionaba. Pero el sonido de los gritos de auxilio lo despertó. Fue entonces que sintió la verdadera gravedad de la situación. Mientras intentaran liberar las puertas, un estruendo más fuerte resonó. La multitud a su alrededor empezó a gritar, y Lucas y Marina se giraron hacia ellos confusos. «¿Qué está pasando?», preguntó Marina, mientras la piel se le erizaba. Un hombre se acercó corriendo, su rostro pálido y sudoroso. Alguien disparó. «Tienen que salir de aquí». Atónitos, Lucas y Marina dieron un paso atrás. Fue entonces cuando un llanto desgarrador emergió de la multitud. «¡El niño! ¡Alguien tiene que ayudar al niño!». La voz resonó en el aire, creando un suspense helado. Lucas y Marina miraron a su alrededor, viendo cómo el pánico invadía a todos. «¡Espera! ¿Qué niño?». Lucas se volvió hacia el hombre con urgencia, y entre tropiezos, explicó que un niño había sido herido en la confusión. La atención de todos se dispersó, impulsando a los presentes a la salida, dejando atrás a Ricardo, que seguía indefenso. Marina sintió que su pecho se apretaba. «Esto es una locura», pensó, pero algo en su interior la hizo avanzar. «No podemos dejar a Ricardo», dijo, pero su voz se perdía entre el caos. Sin embargo, una nueva sombra se proyectó sobre la escena. En medio del estruendo, apareció un grupo de hombres en masaque, con miradas frías y despreocupadas. Eran los hombres de negocios que Ricardo había ofendido, aquellos a quienes había pisoteado en su camino hacia la cima. «¿Qué creen que están haciendo?», dijo uno de ellos con voz grave, un destello de venganza iluminando sus ojos. De pronto, un segundo disparo resonó. El eco del plomo cortó el aire, y todo se detuvo. Marina se quedó helada mientras un cuerpo caía al suelo, y la figura de Ricardo se duplicó en su mente. Aquello era un aviso, un chasquido preciso que venía a cerrar el círculo de su vida tan acomodada y llena de mentiras. Lucas, en un arrebato de valentía, empujó a Marina y avanzó hacia el auto gritando: «No podemos abandonarlo». Pero en su carrera, los hombres de negocios comenzaron a acercarse a él, rodeándolo. «La arrogancia, ¿no es así?», dijo uno, su risa burlona resonando con una intensidad aterradora. La atmósfera se volvió opresiva, mientras las miradas de todos caían sobre él, como un oscuro presagio de lo que vendría. «Lucas, cuidado», gritó Marina, pero ya era demasiado tarde. Alzó la mano, un movimiento, un crujido, y el caos estalló de nuevo. El giro impactante de la situación dejó a todos en estado de shock, y mientras los gritos llenaban el aire y el polvo se alzaba en una nube ominosa, el secreto de Marina se cernía sobre ellos como un espectro. ¿Qué harían ahora, atrapados en un juego que nunca imaginaron? ¿Podrían salvar a Ricardo antes de que el pasado y la venganza se unieran en un solo golpe devastador? El caos se desató. Mientras Lucas intentaba acercarse al auto, un grito desgarrador atravesó el aire, partiendo la tensión como un cristal frágil. «Marina, ten cuidado». Ella apenas pudo reaccionar antes de que una figura oscura emergiera entre la multitud. Era un hombre, sudoroso y furioso, con ojos inyectados de rabia que buscaban venganza. «Ese es el tipo que nos arruinó», gritó, señalando a Ricardo, atrapado en la zanja. La multitud se irguió como un oleaje desbocado, algunos dando pasos atrás, otros acercándose, atraídos por la inminente confrontación. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Cuando creía que su mayor inquietud era ayudar a Ricardo, ahora tenía que enfrentar a este hombre furioso. «¡Basta! ¡No es el momento!», intentó calmar a la multitud, pero su voz se perdió en el ruido. Estaba atrapada entre el deseo de ayudar a un hombre que había destrozado su vida y el miedo que se apoderaba de cada rincón de su ser. De repente un estruendo ensordecedor resonó nuevamente.
El sonido de un disparo, no uno, sino varios. La gente comenzó a gritar, a empujar, mientras la confusión se apoderaba del lugar. Marina, paralizada, sintió como si el tiempo se hubiera detenido. Lucas se lanzó hacia ella. ¡Vámonos!, gritó. Pero no había dónde escapar. La energía de la multitud se convirtió en un remolino violento. De pronto, un chorro de sangre salpicó el suelo, y todo se tornó en un caos surrealista. En una fracción de segundo, la figura de Ricardo, conmocionada, se hizo visible a través de la ventana rota del auto. Su rostro, una máscara de terror, se iluminó por un instante, y Marina se dio cuenta de algo que la dejó helada. En su camiseta había un manchón rojo oscuro en su costado. ¿Le habían disparado? ¡Ricardo!, exclamó con desesperación. Y en un giro inesperado, la imagen de un niño entre los gritos se formó en su mente. ¡El niño!, recordó. Pero la atención de todos giró hacia Lucas, quien se enfrentaba a los hombres furiosos. ¡No! ¡Lucas, regresa!, gritó Marina. Pero la situación escaló de manera vertiginosa. En un instante crucial, uno de los hombres sacó un arma, y un estruendo resonó entre ellos. ¡Mira lo que has causado! Uno de ellos lo acusó, justo cuando un grupo de seguridad privado transitó veloz. Marina no podía creer que la gente que una vez había admirado al millonario ahora se volvía contra ellos de esta manera. Todo sucedió en un parpadeo. Lucas quiso proteger a Marina, pero recibió un golpe. Antes de que pudieran entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo, el caos se desató. Los disparos volaban, los gritos eran ensordecedores y la multitud se dispersaba en desbandada. La última imagen que vio Marina fue a Lucas caer al suelo, mientras ella luchaba por acercarse a Ricardo, cuyas manos, ahora débiles, luchaban en vano por liberar las puertas. Fue entonces que el giro del destino se reveló con un nuevo peso. Marina, aterrada y flotando en la confusión, sintió un movimiento en su interior. En su pecho, un nudo de secretos quedó enredado. La verdad que había mantenido oculta a lo largo de este tiempo era un golpe devastador. Ella no solo había sido amante de Ricardo, sino que llevaba a su hijo en sus entrañas. El eco de los disparos resonó nuevamente. Todos. Pensaba, mientras una sombra oscura se cernía sobre el grupo de hombres que una vez habían sido admiradores. ¿Qué pasaría ahora? Con tanto dolor y desesperación, la única opción que quedaba era luchar por lo que quedaba y confrontar la verdad. El corazón de Marina latía con furia. El secreto que había mantenido podría haber sido su salvación, pero ahora parecía un peligro. Las miradas se cruzaron y el futuro de todos pendía en un hilo. Sin embargo, era el niño, su niño, el que tenía la clave para todo. El sudor le caía por la frente mientras buscaba una salida. En medio de toda la confusión, cada elección se tornaba crítica y el pasado amenazaba con cernirse sobre ellos. «¿Qué haré?», murmuró al aire, mientras se fraguaba el destino, arrastrando a todos con ello. Marina, con el corazón en un puño, observaba el caos desatarse a su alrededor. La angustia la envolvía como un manto oscuro. «Ricardo», gritó, la desesperación retumbando en su voz. El sudor goteaba de su frente mientras pensaba en ese secreto oculto en su interior. Ella nunca había planeado estar allí, en ese momento confuso lleno de miedo y rabia. Pero ahora, la vida de Ricardo dependía de su valentía. Lucas, apretando los dientes, se enfrentó a los hombres enfurecidos. «¡No pueden hacer esto!», les gritó, pero su voz apenas se escuchaba entre los murmullos hostiles de la multitud. El aire estaba cargado de tensión, y un eco de disparos se escuchó a lo lejos, sobresaltando a todos. Las miradas se volcaron hacia él. «El niño», pensó Marina, con un escalofrío helado recorriendo su cuerpo. Su mente giraba. «¿Qué niño?». La revelación golpeó su pecho como un martillo. Ella estaba embarazada. El hijo de Ricardo latía en su interior como un instinto de supervivencia. Frustrada, intentaba concentrarse, pero las voces a su alrededor comenzaban a sonar como un zumbido lejano.
Fue entonces que un grito desgarrador sacudió el aire. Un hombre cubierto de sangre se lanzó hacia ellos, el pánico reflejado en sus ojos. ¡La policía! ¡Viene la policía! El caos se intensificó y la multitud se dispersó como hojas llevadas por el viento. Marina, con la mirada fija en la figura de Ricardo, sintió una presión en el pecho. ¿Era la impotencia? ¿O debía enfrentarse a su verdad? De repente, una sombra oscura cruzó el terreno. Era un grupo de hombres bien vestidos, los mismos que habían despreciado a Ricardo en el pasado. ¿Quién está al tanto de lo que ha pasado aquí?, preguntó uno de ellos con voz áspera, mirando a la multitud que huía. Marina sintió que su estómago se revolvía. Ellos eran los hombres que Ricardo había traicionado, aquellos que habían prometido venganza. La figura del hombre ensangrentado se desvanecía entre las sombras. ¡El niño!, exclamó nuevamente, como si fuera un mantra. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. «No sé qué hacer», murmuró, mientras Lucas la llamaba con urgencia. Pero antes de que pudiera proseguir, un ser oscuro emergió del grupo de hombres, un antiguo socio de Ricardo, conocido por su violencia y su falta de escrúpulos. «Vamos a hacer que pare», dijo con una sonrisa siniestra, levantando un arma, apuntando directamente al auto donde Ricardo estaba atrapado. Todo pareció detenerse. El tiempo se alargó como una goma elástica y las palabras de Marina se atragantaron en su garganta. Fue entonces que un estruendo resonó. ¡Bang! El sonido reverberó como un ladrido de un perro rabioso. Un disparo. Lucas se lanzó hacia Marina, pero antes de que pudiera llegar, un destello de metal atravesó el aire y el hombre fue derribado, cayendo pesadamente al suelo. El caos se convirtió en una sinfonía de gritos y estampidos, y la figura de Ricardo, en medio de todo, cobró vida. Pero el impacto del tiro había cambiado todo. Un golpe sordo resonó en el pecho de Marina. Ella solo podía mirar, horrorizada. «¿Estás bien?», Lucas gritó, su voz llena de desesperación mientras se acercaban. Marina sintió como si se desvaneciera. Ricardo estaba allí, pero su rostro estaba pálido como una hoja. Sus ojos, todavía llenos de miedo, se encontraron con los de ella. «Marina», gritó él, con la voz quebrada. Pero en ese momento, algo en el salón de la ira se quiebró. Los hombres que habían disparado se dirigieron a ella, mirándose entre sí, instando a otra acción. «La verdad está en el aire, ¿no creen?», dijo uno, un destello de diversión en sus ojos. «¿Qué tal si hablamos de cómo este niño no debe nacer?». Marina sintió que el mundo se desmoronaba. Ese era el giro inesperado que cambiaría todo. Su secreto estaba a punto de ser revelado, y su relación con Ricardo pendía de un hilo. Todo ese tiempo había estado protegiendo lo que más querían, y ahora los hombres de negocios lo amenazaban. «No, no», murmuró, mientras sus piernas flaqueaban. En ese momento, la paja se rompió, y la verdad se acercaba a pasos agigantados. ¿Cuál sería el precio de su revelación? ¿Podrían escapar de esta pesadilla? El futuro se desdibujaba, dejando el corazón de todos en un abismo de incertidumbre. Marina se quedó helada, su corazón palpitando con fuerza. «No, no», murmuró, incapaz de procesar la magnitud de lo que se estaba desbordando ante sus ojos. Los hombres de negocios habían invadido el territorio peligroso de su vida, apuntando el arma con la que amenazaban al único hombre que alguna vez había amado. La multitud retrocedió, dejando un vacío donde solo quedaba el eco de los gritos y el silencio de las decisiones cruciales. Una brisa fría recorrió la escena, trayendo consigo un olor a pólvora y miedo. La tensión estaba en el aire, como una cuerda tensa a punto de romperse. «¡Marina!», gritó Lucas, empujando hacia ella, como si fuera un escudo que protegía su frágil esperanza. Pero justo entonces, un sonido sordo sacudió todo. ¡Bang! Un disparo se escuchó, y el sorprendente flash de luz iluminó el horror. El tiempo se detuvo. Marina vio cómo un hombre en el grupo se desplomaba, su rostro blanco como el papel. «No», ella susurró, una mezcla de confusión y desesperación llenando su pecho. Pero para su horror, el hombre caído era uno de los antiguos socios de Ricardo. Entre el desorden, una voz temblorosa emergió de las sombras,
resonando como un eco de recuerdos que creía olvidados. ¡Soy yo! ¡Detengan esto! Era Claudia, la exesposa de Ricardo, empujando hacia adelante, con los ojos llenos de furia y tristeza. Nadie esperaba su llegada. Todos estaban tan atrapados en su propio miedo y su propia pelea que el giro de su presencia los golpeó como un rayo. «Ricardo, tú no te das cuenta de lo que has causado», gritó, su voz temblando entre el resentimiento y la preocupación. «De todo lo que has arrastrado a esta locura». Las miradas cambiaron de dirección, como si el tiempo mismo decidiera girar. Lucas miró a Marina, su incertidumbre palpable, mientras ella sentido un nudo en la garganta. «¿Qué está pasando?», preguntó en voz baja, aún intentando atar cabos que parecían escurridizos. ¿Era posible que su vida se desmoronara aún más con cada verdad revelada? Ricardo, en su desesperación, logró asomarse por la ventana del auto. «¡Claudia, no!», su voz reverberó con impotencia. Pero ella no se detendría, su furia impulsándola a avanzar. «Tú has jugado con fuego y ahora te vas a quemar. Te enfrentaste a las personas equivocadas». La multitud se dividió entre murmullos de temor y murmullos de comprensión. El juego había cambiado. Fue en ese momento que un sonido profundo y distorsionado impregnó el aire. Una explosión. Un coche cercano estalló en llamas, arrojando escombros por todas partes. La multitud gritaba, riendo en un frenético intento de escapar. Marina sintió que el mundo se desvanecía. La escena se tornó caótica. Los rostros se desdibujaron mientras la adrenalina llenaba los espacios anteriormente ocupados por la razón. Y en el medio, Ricardo lo comprendió todo. La verdad que no se atrevía a abrazar, el secreto de Marina. «El niño», murmuró, como si finalmente entendiera. La reacción fue instantánea. Todos en sus alrededores sintieron la sacudida de la revelación. Tú estás embarazada». Cada palabra pesada como una losa. Nadie se atrevió a hablar. La marca del silencio se hizo palpable, y el estallido de un abrazo impensable se extendió entre ellos. La confusión reinó mientras las realidades se entrelazaban. Los hombres, el engaño, la traición. «¿Pero por qué?», preguntó Lucas, hundido en una mezcla de emociones. El amor, el odio, las traiciones compartidas resonaban en el aire como la más agonizante de las melodías. ¿Cómo había llegado a este punto? Claudia, furiosa y herida, dejó caer una bomba que cambiaría todo. «Te llevaste a este niño, el mío, y no estoy segura si es de Ricardo». El aire se detuvo, y un silencio aterrador llenó la escena. La multitud se arremolinó entre el asombro y el horror, y en un instante todo cobró otra dimensión. Marina se sintió desvanecer. ¿Qué había hecho? No podía ser. La revelación arrasó su mundo. El niño en su vientre era, en verdad, el último hilo que lo unía todo. La tensión se apoderaba del ambiente. «No, no puede ser». La voz de Ricardo sonó lejana, pero clara. «Marina, dímelo». Cada corazón temblaba. Cada mirada se entrelazaba con un nuevo suspenso. La verdad había sido expuesta, y con ella, nuevas conexiones, nuevas realidades y el futuro que tendía de un hilo frágil. Sin poder encontrar palabras, ella solo podía mirar a los ojos de Ricardo, buscando una respuesta. Pero esos ojos ahora reflejaban una mezcla de emociones que solo aumentaban su confusión. La tormenta se desataba, pero nada podría prepararlos para lo que vendría a continuación. Marina se quedó helada, su corazón palpitando con fuerza. «No, no», murmuró, incapaz de procesar la magnitud de lo que se estaba desbordando ante sus ojos. Los hombres de negocios habían invadido el territorio peligroso de su vida, apuntando el arma con la que amenazaban al único hombre que alguna vez había amado. La multitud retrocedió, dejando un vacío donde solo quedaba el eco de los gritos y el silencio de las decisiones cruciales. De repente, un rugido ensordecedor retumbó por toda la calle. Estalló un estruendo que hizo vibrar el suelo, como si el mismo mundo girara en un caos incontrolable. Un coche, que había estado estacionado, voló por los aires en una explosión de llamas y escombros. Marina sintió una oleada de calor en su rostro,
mientras los fragmentos metálicos se esparcían como meteoritos, algunos incluso impactando en el asfalto a su alrededor. Gritos de terror resonaron. La escena se volvió un mar de pánico. Un hombre en el arbusto cercano se desplomó, atrapado por los daños colaterales, y la multitud se abalanzó hacia. Gritó, pero su voz se ahogó entre el tumulto. Cuando su mirada se centró de nuevo en Ricardo, un profundo terror se asentó en su pecho. Sus ojos estaban llenos de desesperación, pero su expresión cambió abruptamente. «Marina, ve», gritó, una súplica que cortaba el aire como una cuchilla. Pero antes de que pudiera moverse, notó un movimiento detrás de ella. Un hombre desconocido, vestido de negro y con una mueca oscura, se acercaba, su mirada fija en ella. «Parece que tienes algo que proteger, ¿no?», dijo, un tono burlón en su voz. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No sabes con quién te estás metiendo». La sombra de duda flotó en su mente, pero en ese instante la realidad tomó un giro que nunca habría imaginado. Un grito de horror estalló como un trueno a su alrededor. «¡El niño!», exclamó alguien que estaba cerca, y en un parpadeo, un anciano que había estado observando desde una esquina gritó entre sollozos. «¡Es mi nieto! Un niño ha sido atrapado en el fuego». Todo se detuvo. El niño, que lo había visto todo y que había sido empujado por el pánico, se hallaba ahora entre el humo y los restos. Marina sintió su mundo caer. Aquel niño era. «No, no puede ser», gritó mientras se dirigía corriendo hacia el lugar donde había estallado la explosión. Pero al llegar, su cara se destiñó de color. Allí, bajo un trozo de metal retorcido, estaba el pequeño, su rostro cubierto de hollín, los ojos bien abiertos, llenos de terror y tristeza. En ese instante, el tiempo perdió sentido. «¡Ayuda!», su voz era un hilo de vida en medio del caos. No podía dejarlo. Era el mismo niño al que había visto en el barrio y que había tenido un destello de conexión. Justo cuando iba a avanzar, pasó algo inesperado. Otra explosión, pero esta vez no de un coche, sino de un disparo. El estruendo era aterrador y al mismo tiempo un eco conocido. Esa misma voz, la misma, la de Ricardo, había sido quien le había dado la espalda. «Marina, corre», gritó desde su vehículo. La confusión se adueñó de ella. Una sombra se alzó detrás de Ricardo, y sin que nadie lo esperara, un bombón de un hombre, conocido por ser uno de los rivales más despiadados de Ricardo, emergió. En su mano, una pistola humeante. «Esto es para ti, Ricardo». Fue entonces que todo cambió. En un parpadeo, el disparo resonó. Marina se lanzó hacia adelante, impulsada por un instinto que no entendía. La bala salió disparada, pero no fue hacia Ricardo. En su lugar, el eco crepitante del plomo se tornó en un horror atroz. Fue el pequeño quien recibió el impacto. Todo se congeló. Un grito desgarrador llenó el aire. Marina se sintió caer, un vacío en su pecho, y el mundo alrededor se desvaneció en un mar de confusión. No entendía lo que estaba ocurriendo. ¿Era posible que la vida, la muerte y los secretos, en una fracción de segundo, se hubieran entrelazado de forma tan irrevocable? Miró a Ricardo, su rostro una mezcla de terror y desesperación, y en esos ojos encontró respuesta, pero la pregunta quedó flotando en el aire. La escena era insostenible. «No, por favor, no», gritó, como si sus palabras pudieran volver a la vida al niño. La verdad se cernía sobre ellos, testigo silencioso de la fatalidad. Pero en esos confines de horror, Marina comprendió. Había más en juego de lo que jamás imaginó. Su vida, la vida de Ricardo, la verdad de su pasado y la del niño estaban unidas por un hilo oscuro e indestructible. El tiempo se alargó como un chicle masticado. «¿Qué hemos hecho?», pensó, mientras el eco de lo que había sucedido pesaba sobre sus hombros. La confusión reinaba, y el futuro colgaba de un hilo extremadamente frágil. Marina sabía que la única certeza que había en este momento era que nada será igual a partir de ahora. ¿Qué pasaría con ellos? ¿Y con el niño? Y lo más urgente,
¿Podría Ricardo, a pesar de todo, ser quien alguno de ellos necesitaba en este instante? Marina se quedó helada, su corazón palpitando con fuerza. «No, no», murmuró, incapaz de procesar la magnitud de lo que se estaba desbordando ante sus ojos. El niño había caído, y la angustia se cernía como una sombra oscura. La multitud, atrapada en el horror, retrocedió en un instante que pareció eterno. El eco de un silencio pesado llenó el aire antes de que el pánico estallara de nuevo. «¡Ayuda! ¡Por favor!», gritó Ricardo, su voz desgarrada, tratando de moverse. Pero algo brilló en su mirada, una revelación, y no era solo el miedo. El rostro de Marina se transformó al ver cómo la violencia se desataba entre el caos. «¡Ricardo!», gritó, pero la palabra se quedó atrapada en su garganta. Justo al momento en que Lucas se lanzó hacia ella, una explosión la deslumbró. Un fogonazo repentino iluminó el pasillo polvoriento, donde yacía el auto. Y en un instante, la multitud se desvaneció como polvo arrastrado por el viento. Marina sintió que el mundo giraba a su alrededor, y en un parpadeo se desplomó. Un grito desgarrador atravesó la nube de confusión. «¡Mamá!», una voz familiar. El corazón de Marina se partió en 1000 pedazos. Allí estaba, un niño entre las sombras. Su hijo, el niño que nunca supo que había concebido. Era él, el mismo niño al que había visto en la calle, el que había sentido la conexión y miradas llenas de tristeza. ¿Qué está pasando? Su mente luchaba por entender lo imposible. ¿Por qué? ¿Por qué estaba aquí? El caos alrededor pareció apagarse, mientras la verdad se instalaba. «Tú eres», empezó a decir, pero se detuvo, porque la real intensidad del momento le cortó la respiración. Antes de que pudiera continuar, vio la sombra de alguien acercarse. Un hombre enmascarado con una sonrisa burlona. Era uno de los socios caídos de Ricardo, los ojos chispeantes de venganza. «Los secretos nunca son divertidos, ¿verdad?», dijo, desnudando un pasado manchado. «Este niño resulta que es parte de un juego que tú nunca quisiste jugar». La presión en el pecho de Marina aumentó. «No, no puede ser», gritó. Pero la risa del hombre resonó como una condena. «Oh sí, y no solo eso. Este niño, tan inocente, guarda más secretos de lo que imaginas». Marina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Los murmullos de la gente se transformaron en un zumbido ensordecedor. Un nuevo terror se cernía sobre ellos, su pasado volviendo para devorarlos. «Es hijo de Ricardo, pero también es mío». La revelación la golpeó. Esa relación oculta, ese amor torcido, ese mismo hijo por el que había luchado y que había terminado atrapado en la trampa de sus propios secretos. «¿Cómo?». Su voz tembló. Mientras ella luchaba con la verdad, las miradas de la multitud se enfocaron en ella, reflejando la compasión mezclada con shock, todo el dolor que había guardado, todo lo que había tratado de proteger, ahora explotaba como una bomba. «¡No! ¡Basta!», gritó Ricardo, su voz llena de desesperación. «¡No le hagas daño!». Pero el hombre solo sonrió más, disfrutando del espectáculo. Un nuevo disparo resonó en el aire. Todos se giraron hacia él. Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡El niño!», gritó, y corrió hacia él, pero la figura del hombre se interpuso en su camino. La desesperación se convertía en furia. ¿Eran sus pasos en falso los que estaban creando este desastre? Los rostros de la multitud eran un mar de emociones. Algunos miraban con horror, otros se aferraban a sus seres queridos, y otros estaban preparados para actuar. Pero nadie podía anticipar lo que vendría. Un giro inesperado. La nube de confusión se espesa. Mientras las miradas se cruzaban, el niño se asomó, y con su pequeño cuerpo se hizo un vacío entre la certidumbre y el miedo. «¿Mamá? ¿Papá?», preguntó, y las palabras resonaron como campanas de advertencia. La atmósfera se cortó por la mitad, y la verdad colisionó con el aire. ¿Qué pasaría ahora? La tensión creció, y en medio del caos, una nueva onda de revelaciones comenzó a girar entre ellos.
Nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. Un grito, un disparo, y el niño cayó, mientras las máscaras se caían. La revelación de lo que había ocultado el pasado estaba a punto de transformarse en una tormenta más oscura que la noche. La incertidumbre colgaba en el aire, y solo entonces, cuando el horror alcanzó su cenit, la vida de todos cambió para siempre. Marina se quedó helada, su corazón palpitando con fuerza. «No, no», murmuró, incapaz de procesar la magnitud de lo que se estaba desbordando ante sus ojos. El niño había caído, y la angustia se cernía como una sombra oscura. La multitud retrocedió, dejando un vacío donde solo quedaba el eco de los gritos y el silencio de decisiones cruciales. «¡Ayuda!», gritó Ricardo, su voz desgarrada, tratando de moverse. Pero algo brilló en su mirada, una revelación, y no era solo el miedo. La figura de Marina se oscureció mientras el caos desenfrenado comenzaba a envolverlos. Pero lo peor estaba por venir. La multitud se aglomeró, y en medio del alboroto, algo inesperado sucedió. Un grito al fondo, un grito que transformó el ambiente. «Ese no es su hijo». «¡Ese niño es mío!». La voz retumbó con una potencia que paralizó a todos. Se trataba de Claudia. Sus ojos, iguales a los de Ricardo, chispeaban de rabia. Nadie lo esperaba, y el propio Ricardo se quedó sin palabras. «¡Claudia!», exclamó él como si un trueno hubiera estallado a su alrededor. Sus músculos se tensaron, su rostro pálido. «¿Qué estás diciendo? ¿Qué quieres decir con que es tuyo?». «Es mío, mío y de él», gritó, apuntando con el dedo hacia el niño en el suelo, que seguía paralizado y asustado. El estruendo de la multitud se desvaneció en un murmullo sordo, mientras todos procesaban esa revelación. Marina sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Era posible que todo lo que había vivido hasta ahora era un gran embuste? «Yo», balbuceó Ricardo, intentando asimilar lo que escuchaba. Marina miró al niño, luego a Ricardo y entonces a Claudia, su mente en un torbellino. Todos esos secretos, todas esas mentiras estaban desmoronándose. «Tú me dejaste para irte con Marina». Claudia no podía contenerse. «Mientras yo criaba a nuestro hijo, tú lo olvidaste. Nunca quise perderlo». «Pero él es tuyo, Ricardo, y tú lo has dado por perdido». Un venteo crudo llenó el aire. La multitud observaba, estática, como si un volcán a punto de erupcionar. Marina sintió una punzada de dolor en su pecho. Ella había creído que su relación con Ricardo era pura, a pesar de sus imperfecciones. Pero ahora estaba atrapada en un laberinto de deslealtades y secretos. El pequeño niño, asustado, vio a su madre y luego a su padre. «¿Mamá? ¿Papá?», preguntó, su voz temblorosa. No había palabras, solo miradas llenas de confusión y miedo. Sus ojos brillaban, reflejando un amor que era más complicado de lo que parecía. No era solo un niño, era el símbolo de los estragos de adultos desinteresados. «¡Cállate! ¡Los dos tienen que callarse!», rugió uno de los hombres de negocios, intentando considerar este nuevo giro. La tensión aumentaba, la multitud se agitaba, murmurando y especulando, mientras la confusión se transformaba cada vez en desesperación. «Marina, no puedo dejarte así». Ricardo finalmente habló, sus ojos centelleando. «Esto no puede ser cierto». Pero habría que enfrentar la realidad. Claudia se acercó, su mirada fija, aunque llena de lágrimas. «Tú hiciste esto, y ahora debes enfrentarte a las consecuencias». El pánico golpeó el pecho de Marina. «¿Qué hiciste, Ricardo?». Su voz temblaba. El peso de la verdad se hacía cada vez más denso. Entonces un disparo resonó en el aire. Todo se detuvo. El niño cayó al suelo. Un grito ensordecedor se desató, y la multitud estalló en pánico, dispersándose en todas direcciones. «¡No!», gritó Marina, corriendo hacia el pequeño. El caos envolvió todo. En medio de la confusión, otros hombres vestidos de negro aparecieron por doquier, armados y maliciosos, cruzando miradas de complicidad. Marina se sentó junto al niño, su corazón latiendo descontroladamente. Todo había cambiado en un instante.
Entonces el hombre que había disparado se volvió y la miró a los ojos. «Ahora la verdad va a salir a la luz», susurró, una sonrisa siniestra asomando en su rostro. El mundo de Marina se desvaneció ante ella. Hubo un momento de claridad y un horror insondable la envolvió. Todo lo que creía, todo en lo que había luchado, se tambaleaba. ¿Qué sucedería ahora? ¿La vida de su hijo estaba realmente en peligro? Mientras las sombras se cerraban a su alrededor, no podía dejar de hacerse la pregunta que la atravesaría de por vida. ¿Quién era realmente ella en medio de tantas mentiras? Marina sintió como el tiempo se desvanecía mientras el niño caía al suelo. El grito desgarrador de Ricardo resonó en sus oídos. Se le escapó en un susurro, su voz quebrándose en 1000 pedazos. El mundo se desdibujaba ante sus ojos. Mientras se lanzaba hacia el pequeño, una punzada en el pecho la detuvo. El disparo. El eco vibraba en su interior, en cada rincón de su ser. El niño yacía allí, su cuerpo pequeño y frágil quebrantado por la violencia que nunca debió conocer. «Por favor, ayúdenme», gritó mientras las lágrimas brotaron de sus ojos, cada latido retumbando con desesperación. La multitud se agitaba, sumida en un caos de pánico y confusión. «¿Qué hicieron?», un hombre en la multitud cuestionó, su voz llena de horror mientras otros murmuraban, abrumados por la incredulidad. Las miradas se entrelazaban, buscando respuestas en medio de la desesperación. Marina se dejó caer junto al niño, su corazón latiendo como un tambor frenético. Su mano temblorosa buscó el pulso en su pequeño cuellito. «Respira, por favor, respira», susurró, su voz un hilo quebrado. Ricardo se acercó como un instante de luz en la oscuridad. «Llame una ambulancia», gritó, su rostro pálido y sudoroso. Mientras la confusión se convertía en un ruido ensordecedor, el ambiente se llenó de gritos. Pero en medio de todo, un grito sobresalió por encima de los demás. «¡Detengan todo!». La voz resonó como un trueno, llevándose el aire. Era Claudia, con furia en sus ojos. Se abrió paso entre la multitud, y todos se hicieron a un lado, incluyendo al hombre enmascarado que aún sonreía maliciosamente. «Esto es un desastre. Ustedes son los responsables». Luego, algo inesperado se deslizó de sus labios, una frase que heló la sangre. «Ese niño no es lo que piensan que es, no es de Ricardo». Marina sintió que el mundo se desmoronaba. «¿Qué?», balbuceó, sus manos temblando. La mirada de Claudia ardía. «No me miren así, yo sé que no lo protegen». «Él nunca fue su responsabilidad». La multitud se sumió en el murmullo. «Es cierto, es un juego en el que elegiste no participar», replicó el hombre enmascarado con una risa desagradable. «El destino está por revelarse». Se acercó a Claudia, quien lo miraba con desdén. Marina sintió que su piel se erizaba. «¿De qué están hablando?», exigió, su voz llena de miedo y desesperación. Ricardo se volvió hacia Claudia, la confusión reflejada en su rostro. «Si no es mío, ¿de quién es?». Claudia solo sonrió, aunque el brillo en sus ojos decía que había más. «¿De quién piensas que es, Ricardo?». «Siempre lo supe. Y ahora, tu arrogancia y este momento de locura lo han traído de vuelta». Marina sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. «No, no puede ser», gritó mientras su cabeza giraba. «¿Qué quieren decir con que no es de Ricardo?». El corazón de todos latía en un tambor enfurecido. El niño seguía allí, vulnerable y silencioso, y la verdad empezaba a volverse invisible. Claudia se acercó más, un aire de victoria en su andar. «Es un juego de triángulos, Marina. Uno que nunca dejaste atrás. Lo empezaste tú». Y antes de que los últimos ecos de sus palabras se asentaran, disparos estallaron nuevamente. Un hombre había caído a sus pies, su rostro empapado en confusión. Era uno de los hombres de negocios, derribado por la ira. El caos se desató. La gente corría, gritando, dispersándose por todas partes, mientras las miradas de todos se centraban nuevamente en el niño. Marina, en un instante de lucidez, sintió que el secreto iba ya más allá de ella, más allá de lo que alguna vez creyó saber. El auténtico horror se acercaba a su vida como un tsunami. Todo lo que había creído estaba en un hilo, y con cada grito
podía escuchar el eco de sus decisiones pasadas atormentándola. «No, debemos ayudar al niño», gritó Ricardo, pero la multitud no escuchaba. Todos estaban atrapados en el juego que nunca imaginó iría tan lejos. Sus corazones latían al unísono con la urgencia. El caos era una tempestad al misterio que aún no se revelaba. ¿Quedaba alguna esperanza? Mientras la oscuridad se extendía y la confusión regía el escenario, el futuro se tornaba incierto y trágico. ¿Qué harían ahora? La revelación se cernía sobre ellos, cada segundo un eco de desesperación. El caos era insoportable. La multitud se había dispersado, gritando y llorando. Marina, arrodillada junto al niño, sintió que la vida se desvanecía de sus ojos. «Por favor, respira», suplicó, mientras su mano temblorosa tocaba su pequeño pecho. Los recuerdos de un tiempo más simple cruzaron su mente. La primera vez que vio al niño, su risa, su luz. ¿Cómo habían llegado a esto? Todo era un laberinto de confusión y desesperación. «¡Ayuda! ¡Viene la ambulancia!», gritó Ricardo, su voz quebrándose entre la angustia. Con cada latido, la desesperación crecía. El tiempo parecía detenerse. Las sirenas se escucharon a lo lejos. Pero el dolor del presente era aplastante. «¡No, no! ¡No te vayas!». Marina cerró los ojos. Sus lágrimas caían como piedras. En ese instante, la verdad le golpeó con ferocidad. El niño no era solo un producto de su amor con Ricardo. Era un símbolo de lo que habían perdido, de lo que la ambición y el egoísmo habían destruido. El niño era su esperanza, su futuro. Pero todo parecía desmoronarse. «Mira, está aquí». José, un anciano que había estado observando desde la multitud, se acercó. Sus ojos eran dulces y su voz firme. «Yo lo conozco. Él es un buen niño. Solo necesita ayuda». Marina miró a José. En su mirada vio lo que había perdido, lo que aún podía salvar. «¿Qué hacemos?», preguntó Ricardo, angustiado. La atmósfera estaba cargada de tensión, como si cada persona sintiera la gravedad de la situación. Claudia, aún furiosa, se convirtió en un eco distante. «No es el momento», murmuró Marina. «Debemos actuar». El niño comenzó a moverse, una ligera respiración, casi inaudible. «Vamos, pequeño, aguanta», le susurró Marina. «Ayuda viene». Ricardo demostró su determinación al ponerse de pie. Su rostro estaba decidido. «No dejaré que este ciclo continúe. Marcaré la diferencia». La multitud estaba intrigada. La esperanza brilló en los rostros de algunos. «¡Que nadie se mueva!», gritó un policía que llegó al lugar, su voz resonando como un tambor. «Necesitamos espacio, por favor». La gente comenzó a hacer espacio, mientras otros se agachaban para ayudar. Marina acarició la frente del niño. «Eres fuerte», le dijo, y en ese momento sintió que había una conexión más profunda. Todo lo que habían soportado, todas las mentiras, habían llevado a este momento de verdad. El nombre de Ricardo se amplificó en su mente. Pero había algo más. Había mensajes que no estaban dirigidos solo a él, sino a todos. Las sirenas se acercaban, y una corriente de esperanza emergía con cada latido del corazón del niño. «Un futuro mejor es posible», se decía la multitud. Nadie se atrevería a olvidar esta noche. Todos aprendieron que el poder del amor, en medio de lo peor, podía transformar vidas. «¡Ya están aquí!», gritó uno de los policías. La ambulancia llegó y el equipo médico se abalanzó. Marina sintió que el nudo en su pecho se aflojaba. Ya no estaban solos. «Ustedes dos, necesitamos que pasen al hospital», dijo una doctora de cabello rizado, de pie frente a ellos. «Hay mucho que discutir». Con una mezcla de alivio y miedo, Marina y Ricardo se miraron. Había tanto que resolver, pero esta vez había luz al final del túnel. Mientras se alejaban, la multitud comenzó a dispersarse, susurrando, abordando las preguntas que quedaban en el aire. Y en ese momento, ambos sabían que su vida nunca volvería a ser la misma. Las sombras del pasado aún estarían allí, pero la promesa de un nuevo comienzo llenaba el espacio.
No olvides esto, exclamó un hombre de la multitud. La vida no siempre es fácil. A veces debemos enfrentar la verdad incluso a un alto precio. Marina sonrió por primera vez en mucho tiempo. Lo haremos, contestó. Daremos la cara. Cada paso que daban hacia el hospital era un paso más hacia su sanación, sus corazones latiendo como uno solo. Pero espera, antes de que te vayas, tienes que suscribirte ahora. No querrás perderte ninguna de nuestras próximas historias exclusivas, llenas de emoción y giros inesperados. Aplasta el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar al canal. Y por favor, inundar la sección de comentarios con tus reacciones. Dime qué pensaste de este final y tus teorías sobre lo que viene. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer esta increíble historia. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.